A los 65 años, al eminente científico solo le quedaban la mente, un par de dedos débiles, la vista y el oído. El cuerpo en forma de esqueleto se oculta bajo la ropa. Desde lejos puede confundirse con un montón informe de ropa tirada sobre una silla de ruedas. Los no iniciados se sobresaltan cuando de repente reconocen una generosa sonrisa en el batiburrillo de telas. ¿La cabeza del profesor Dowell? Cuando el escritor de ciencia ficción Abel Yaeb escribió su historia, el profesor Hawking aún no había nacido. Nació en el tricentenario de la muerte de Galileo, que a él le gusta mencionar en las entrevistas, insinuando una continuidad. También comparten el interés por el espacio. Sin embargo, los contemporáneos sostienen que Hawking es el heredero de Newton, dirigió el mismo departamento en Cambridge, y Einstein. No en vano, en la película La Guerra de las Galaxias el científico hizo un cameo, de hecho, él mismo, jugando a las cartas con las grandes mentes antes mencionadas y robots humanoides. Hawking es sin duda un genio, sin reservas. Es la única persona que ha estado más cerca de desentrañar el universo y el orden del universo. Así lo reconocen científicos de todo el mundo. No tiene el premio Nobel solo porque primero hizo un descubrimiento, que se incluyó en los libros de texto de todas las universidades, y luego lo refutó con la misma facilidad, y no se congelaron los filisteos de la ciencia. En 1988 escribió un bestseller sin una sola fórmula matemática, Breve Historia del Tiempo. El libro vendió millones de ejemplares y se tradujo a 33 idiomas. Paralelamente, Hawking publicó el mismo libro con fórmulas. Para los colegas, probablemente nació siendo un genio, aunque ni Oxford ni Cambridge se percataron de su superdotación. El genio se manifestó solo después de su enfermedad. En una entrevista, Stephen Hawking dijo: "Ahora soy definitivamente más feliz. Antes del diagnóstico, la vida me parecía aburrida. Pero la perspectiva de morir prematuramente me hizo darme cuenta de que merece la pena vivir". Stephen nació sano. A los 13 años decidió que iba a ser astrofísico. Se crió en una familia de licenciados en Oxford, así que estaba predestinado a ser científico, y frecuentaba constantemente círculos científicos. Cuando a los 21 años empezó a tropezar en terreno llano y acudió a los médicos, estos le dijeron que bebiera menos cerveza. Una segunda apelación, Stephen se cayó por las escaleras del dormitorio, acabó en veredicto, le quedaban de 2 a 2,5 años de vida. El diagnóstico es esclerosis lateral amiotrófica. Esto significa que el cuerpo perderá masa muscular a un ritmo acelerado hasta la parálisis completa, trastornos del habla y de la deglución. La enfermedad se considera incurable y suele provocar una muerte rápida. Lo único que los médicos podían aconsejarle era tomar vitaminas. ¿Cómo se siente un joven cuando se entera de su muerte inminente a los 21 años? Lo primero en lo que pensó Stephen fue en su tesis doctoral. ¿Para qué defenderla ahora? ¿Para que sus padres pudieran escribir en su lápida: "Aquí descansa un doctorado"? Pero Hawking superó sorprendentemente rápido la impotencia mental. Él mismo atribuye la resurrección al compromiso. Si tiene familia, hay que mantenerla, y para ello es necesario conseguir una plaza, que solo le será concedida tras la defensa de la tesis. Y Esteban se puso manos a la obra. ¿Quién era su elegida? Poco antes de su enfermedad conoció a Jane. Ella de alguna manera se enteró del diagnóstico antes, y aún así respondió a la propuesta de la mano del corazón con consentimiento. Porque le amaba. No hay otra explicación para las hazañas cotidianas de esta mujer. La cronología de su vida familiar está estrechamente entrelazada con la historia de la enfermedad de Hawking. A su boda, en 1965, acudió apoyado en un bastón. Al año siguiente defendió su tesis. Un año después, nació su primer hijo. Papá caminaba con muletas. En 1970, nació una hija. Él viajaba en silla de ruedas. Desde 1974, Hawking ya no podía sentarse ni levantarse de forma independiente. Él y sus 2 hijos eran cuidados por Jane, a veces ayudada por estudiantes para la comida y el trato especial. En 1977, Hawking fue honrado con una cátedra. 2 años más tarde nació su tercer hijo, más pequeño. Fue entonces cuando papá se convirtió en profesor Lucas de matemáticas en Cambridge, como Newton. A partir de 1980, Jane se vio obligada a contratar cuidadores para que le ayudaran, que acudían un par de horas al día. En 1985, Hawking sufrió una grave neumonía, le practicaron una traqueotomía y el profesor quedó privado permanentemente de la capacidad de hablar. Ahora necesitaba atención permanente de enfermeras y cuidadores. El silencio forzado le impulsó a escribir.
En 1988 Hawking publicó su famoso libro Breve Historia del Tiempo, que le dio fama mundial. En 1992 fue proyectado. Pero solo le prometieron 2 años de vida. ¿De dónde salió esta retahíla de fechas? La cura tiene nombre, Jane. No se limitó a cuidar a Steven. Cuidó su carácter, su autoestima. Hay testimonios de cómo Jane insistió en que su marido, que ya no podía caminar, subiera las escaleras hasta el primer piso de su casa usando solo la fuerza de sus brazos, aún vivos. Fue un espectáculo difícil, pero qué héroe se sintió Steven al subir las escaleras. Cuando recibían visitas, Jane podía acercarse a su melancólico marido y decirle en voz baja: ponte derecho y sonríe a la gente, charla con ellos. Nadie sabe que ahora estás pensando en física y pasándotelo en grande, lo único que ven es una figura desplomada. Y Steven le hizo caso. En sus memorias, Jane describió a su marido como un tirano con el cuerpo de una víctima del Holocausto y las necesidades de un niño. Se sentía más madre que esposa. Otras veces Jane estuvo a punto de suicidarse, pero la detuvo el pensamiento en sus hijos y en su principal hijo, su marido. No podía irme y dejar a Steven. Las brasas ardientes habrían caído sobre mi cabeza. Estos detalles salieron a la luz muchos años después de su divorcio. Nadie lo creía posible. Vivieron juntos 26 años. Sí, no fue fácil para Jane, sobre todo cuando ella y su marido discutían sobre Dios. Hawking negaba el origen divino, Jane le reprochaba su incompetencia religiosa, y no podía entender por qué Steven era tan testarudo, porque solo la fe la ayudó a decidirse a luchar contra la enfermedad de su marido, a aguantar y ganar esta batalla durante décadas. Pero la verdadera razón del divorcio no se ocultaba en las diferencias ideológicas. No fue Jane quien dejó a Steven, sino que él se fue con otra. La mala salud llevó de nuevo a Hawking a la cama de un hospital. Estuvo en coma varios días. Las enfermeras estaban de guardia cerca. Entre ellos estaba Elaine Mason. Ya en el hospital el personal notó que entre Steven y Elaine se formaba una relación más cálida que la del paciente y la enfermera. Al principio no le prestaron atención. Hawking siempre ha sido un mujeriego. No sin razón en su oficina cuelgan 2 retratos: Einstein, a sus espaldas, y Marilyn Monroe, delante de sus ojos, como los 2 polos de sus intereses. La seriedad de su relación no se hizo realidad hasta después de su divorcio. Jane y Steven se separaron oficialmente en 1990. La boda con Elaine tuvo lugar en 1995. Ambos decidieron dejar a sus cónyuges e instalarse por separado en Navidad. Elaine dejó 2 hijos, Steven, 3. Ambas familias estaban conmocionadas. Lo tragicómico de la situación fue que la silla de ruedas de Hawking se quedó atascada en la nieve cuando se alejaba de su familia. Fue ayudado. El ex marido de Elaine, David Mason, que antes había diseñado un ordenador con un sintetizador de voz portátil para el genio, lo que permitió a Hawking hablar, escribir libros, dar conferencias, hacer reportajes, incluso en la Casa Blanca. David Mason llevó la silla al hotel donde Elaine esperaba a su amante. Jane no tardó en casarse con su viejo amigo músico. Parece que todas las preocupaciones quedaron atrás. Pero la relación entre las 2 familias no puede calificarse de amistosa, aunque en el 60 aniversario de la científica acudieron a felicitarla la primera esposa y los hijos, y 200 invitados. La prensa destacó la cordialidad que reinaba entre los miembros de ambas familias, pero nadie sabe lo que realmente ocurrió allí. La comisaría tiene 2 casos de intento de asesinato contra Hawking. Una vez fue encontrado por un desconocido en el patio trasero de una casa en un cochecito volcado. El científico llevaba mucho tiempo tumbado así y había sufrido un golpe de calor. No está claro dónde estaban Elaine y los cuidadores y cómo pudo entrar un desconocido en una propiedad privada. El otro caso se refiere a cortes y golpes infligidos al científico por un desconocido. Hawking se negó a dar su nombre. ¿Tenía miedo de herir a alguien cercano? Para el público surgió la versión de un maníaco. Los secretos de familia son tan misteriosos como los secretos del universo. Y solo Hawking conocía la solución a cada uno de ellos. El científico de 65 años tuvo el valor de expresar su deseo de ir al espacio, y el director de Virgin Galactic prometió financiar personalmente su vuelo. ¿Cree que se trata de relaciones públicas? Hawking ya participó en el vuelo preparatorio y experimentó la ingravidez 8 veces. Le acompañaba un equipo de médicos que informaron de un estado de salud sorprendentemente bueno. ¿Dónde está Hawking? Todo es posible. Por algo dijo. ¿Sabes qué es lo más importante? Ver como posible lo que parece fantástico.
Stephen Hawking vivió 76 años. Falleció el 14 de marzo de 2018 en su casa de Cambridge, rodeado de familiares y amigos. Las cenizas del científico fueron enterradas en los terrenos de la Abadía de Westminster, entre las tumbas de Isaac Newton y Charles Darwin.